Reciban todos un saludo fraternal y les doy la bienvenida a este espacio de reflexión, de fe, de vivencia de la palabra. Buenos días, Jesús. Vamos hoy a tomar como referencia el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, versículos 28b al 34. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Qué interesante esta pregunta que este escriba le hace a Jesús. Y a propósito, los judíos habían inventado, además del decálogo de los 10 mandamientos, 365 preceptos más. Por eso la pregunta es muy pertinente. Lo que hace Jesús es simplificar la fe, simplificarnos la vivencia de la voluntad de Dios. Y a propósito, si yo les preguntara en esta mañana, haciendo un poquito de memoria a nuestra catequesis de primera comunión, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Pensemos por un momento. Efectivamente, muchos me van a decir amar a Dios sobre todas las cosas, pero resulta que hoy el Evangelio nos dice que hay una antesala, hay un primerísimo mandamiento antes del amor a Dios. Y ese mandamiento suena muy bello porque dice algo así como Shema Israel, es decir, escucha, Israel. El primer mandamiento antes del amor es escuchar. Y es una de las cosas en las que más fallamos en la actualidad. Nos cuesta escuchar a los demás, especialmente a las personas que están más cerca de nosotros. Por eso el amor comienza cuando escucho. Y para escuchar tengo que sacar tiempo. Para escuchar tengo que tomar y gastarme para poder atender lo que el otro necesita. Y si avanzamos con el Evangelio de hoy, podemos entender entonces ese resumen. Amar a Dios. Dios reclama para sí el primer amor. Pero no es porque Dios sea egoísta, es porque si no fundamos nuestro amor en su amor, nuestros amores humanos son absolutamente frágiles. Y volviendo a la escucha, hay una historia que habla de un niño que le pregunta a su abuelo: abuelo, ¿por qué cuando los adultos están enojados se gritan tanto? ¿Qué necesidad tienen de gritarse si están ahí cerquita? A lo que el abuelo le responde algo interesante. Le dice: hijo, lo que pasa es que cuando esas personas están enojadas, esos dos corazones están muy lejos y necesitan gritarse para poderse escuchar. Y el niño, que es bien inteligente, dijo: ya entiendo por qué mi hermana cuando está con su novio le habla pasito, como que no se escucha nada, es porque esos dos corazones están muy cerca. Y el abuelo le dijo: así es, hijo, cuando los corazones están cerca, basta un susurro para entenderlos. Qué bonito mensaje hoy, mis amigos. Hoy más que nunca necesitamos escucharnos los unos a los otros, escuchar a los demás y por supuesto escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos entonces a Dios, estamos cerca del reino. Como le dice Jesús a este escriba: no estás lejos, hay que estar cerca de la palabra, de la escucha, para poder hacer vida en nosotros ese reino. Vamos a terminar hoy esta reflexión y le decimos: Señor Jesús, regálanos el don de escuchar. Danos la gracia de saber discernir lo que tú esperas de nosotros, pero sobre todo enséñanos a escuchar a los demás, especialmente a las personas que amamos. A todos mis amigos les deseo un feliz día en el Señor.